¿Alguna vez te has preguntado si lo que estás aprendiendo en la universidad es suficiente para el resto de tu vida profesional? ¿O tú crees que será necesario aprender nuevas cosas? ¿Alguna vez has pensado en esto? Mucho se dice acerca de que el conocimiento es poder, y siempre estamos en la escuela, en la universidad, tratando de llenarnos de conocimientos, la mayor cantidad de conocimientos posible. Los conocimientos en nuestra sociedad y en nuestros ambientes educativos desde hace mucho tiempo son la prioridad. Y esto es útil y es necesario, pero solamente es parte de lo que el ser humano necesita en su formación. Las escuelas han dejado de lado muchos otros elementos importantes en esta formación del ser humano. Las escuelas juegan un papel sumamente relevante en este tema. El tema principal de esta plática es acerca de los 7 saberes necesarios para la educación en el futuro. La educación no solamente es cuestión de conocimientos, existen muchos otros elementos que deben ser formadores de la persona y que por mucho tiempo han sido dejados de lado. Es hora de analizar esos puntos con mayor detalle. Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro tienen que ver con elementos que por mucho tiempo han sido dejados de lado en los ambientes educativos, principalmente por lo que ya comentamos al respecto de que se le ha dado la mayor prioridad al tema de los conocimientos. Sin embargo, como veremos a continuación, es importante formar al ser humano en otros ambientes y en otros temas. Los 7 saberes incluyen la ceguera del conocimiento, los principios de un conocimiento pertinente, enseñar la condición humana, la identidad terrenal, enfrentar las incertidumbres, enseñar la comprensión y la ética del género humano. El primer punto al respecto de los saberes es el saber en relación a la ceguera del conocimiento. Esto tiene que ver con la tendencia de nuestro cerebro a caer en el error y la ilusión acerca de las cosas que conocemos. El error y la ilusión son consecuencias de fallas que van desde nuestra percepción hasta nuestro razonamiento intelectual. Todos sabemos, por ejemplo, las innumerables fallas que podemos tener con nuestra visión cuando creemos ver algo que en realidad no es. Luego, también los razonamientos basados en esta información, por consecuencia, acarrean un cierto grado de error e ilusión. No por el hecho de que algo sea razonado, significa que está libre del error o la ilusión. Como dice el dicho, cada cabeza es un mundo. Y también hay formas en que la mente se puede engañar a sí misma, como sucede con el egocentrismo, una ilusión en la que una persona se miente a sí misma y puede creer que los defectos solo se encuentran en nosotros y no en sí mismo. Otra de las formas en que se manifiesta esta ceguera del conocimiento es a través de los errores intelectuales, como pueden ser las teorías, las doctrinas o las ideologías, que son ideas que son defendidas por un grupo de personas que están convencidas de que esa teoría o de que esa ideología es verdadera, sin detectar en ocasiones los errores e ilusiones que acarrea. Estas teorías o ideologías son resistentes también a la crítica, es decir, que protegen esos errores e ilusiones y pueden trascender en el tiempo y pasar desapercibidas incluso. Una de las teorías que puede ser criticada es la teoría científica, es la que más tolera de alguna manera la posibilidad de que sea refutada la propuesta o los argumentos que ostenta. Sin embargo, aún siendo teorías científicas, también muestran cierto grado de resistencia al cambio, pues, al hecho de que sean falseadas y que puedan ser descartadas en un momento dado. Pasamos ahora al segundo de los saberes necesarios para la educación del futuro. Este es el de los principios de un conocimiento pertinente.
Pertinencia tiene que ver con la importancia, la relevancia, la prioridad. En el mundo actual nos encontramos completamente interconectados en varios sentidos. En el tema de la información, en los temas culturales, económicos, políticos. La interconexión es tal que cada vez debemos enfrentar problemas de mayor complejidad, con mayor colaboración, interdisciplinariedad. Sin embargo, nuestros saberes van en el sentido opuesto, en una desintegración, en una desagregación, en una especialización que no favorece el atender problemas que se están presentando en el mundo actual. La forma en que se concibe la educación actualmente favorece e incluso reconoce la desintegración del conocimiento, la especialización. Esta especialización es insuficiente, es decir, tiene un mayor perjuicio el desmembramiento de los elementos de la información y del aprendizaje, porque se vuelven ciegos al contexto general, se vuelven ciegos a la globalidad. Es necesario que pasemos del pensamiento local al pensamiento global, donde todos estamos relacionados, todas las cosas pertenecen a un sistema y cada una de esas partes no debe ser aislada para poder encontrar su función y su relación con el contexto general, con la globalidad. La educación actualmente nos lleva a la simplificación para la comprensión. La idea es que en el futuro podamos integrar lo complejo en el aprendizaje. El conocimiento debe enfrentar esta complejidad, no debe evadirla. Esta sobresimplificación, este desmembramiento ha llevado también a las áreas del conocimiento, como a las ciencias, a las humanidades, a las políticas, a la filosofía, a trabajar como entes aislados, como si cada uno tuviera un propósito por su propia cuenta, como si el ser humano pudiera ser separado en partes independientes y seguir siendo humano, cosa que en realidad no sucede. Somos una unidad. Tercer saber, enseñar la condición humana. ¿Qué es el ser humano? ¿Cómo lo concebimos? ¿Cómo pensamos acerca de nosotros mismos? ¿Cómo nos vemos en el mundo? Es necesario ubicarnos en esta realidad. Ya no somos seres locales, aislados. Nuestro mundo es un solo mundo al que todos pertenecemos. Lo que hacemos afecta a los demás, en todos los sentidos. No podemos ser apáticos o voltear la cara pensando que los problemas de otros jamás nos afectarán a nosotros, o que las actitudes que nosotros tengamos son problema nuestro y no de los demás. Es necesario ubicarnos como pasajeros de este planeta, todos con problemas similares, con ilusiones, sueños, miedos, desencantos. Por alguna razón estamos ahora aquí y somos parte del universo, pero hasta el momento no tenemos otro lugar a donde ir que no sea el planeta Tierra. Pero es que el ser humano es un ser sumamente complejo, lleno de contradicciones, seguidor del conocimiento y apasionado, y a veces víctima de la locura, a veces mesurado, a veces derrochador, una mezcla que hace del ser humano lo que es, porque precisamente esa falta y quizás esa discrepancia, esas
contradicciones que forman parte del ser humano lo hacen ser así, precisamente humano. Porque si fuéramos siempre metódicos, apegados a las reglas, seguidores forzosos o forzados de los paradigmas, ¿qué sería sino una monotonía? Sin embargo, el ser humano se revela constantemente a sus propias ideas, se revela a sus propias conclusiones, es inconforme, nunca está satisfecho, siempre está buscando más. Esa es verdaderamente la condición humana. Debemos reconocernos en esa complejidad, aunque solemos simplificar las cosas e idealizar lo que para el gusto de algunas personas es lo real o lo aceptable. Sin embargo, esta multitud de contradicciones que forman parte del ser humano lo extraen de cualquier molde, de cualquier estructura, de cualquier simplificación que lo quiera encasillar. Así entonces, una de las necesidades de la educación en el futuro es que nos reconozcamos en esta complejidad y que esto sea parte de la enseñanza, parte de lo que aprendamos, que salgamos de esa monotonía, de esa idealización del ser humano con una estabilidad, con una predecibilidad que en realidad no existe. Cuarto saber, el enseñar la identidad terrenal. En el futuro, ¿cómo podrán los ciudadanos enfrentar los problemas de su tiempo? Será necesario que comprendan esa condición humana que tienen en el mundo y la humanidad reflejada en el planeta. Desde que en 1492 los europeos conquistaron el continente americano y se generó la primera mundialización, en ese entonces hubo intercambios de riquezas entre esos continentes que anteriormente se desconocían en su totalidad, primero implantado a través de la violencia, de la guerra. Así como actualmente se piensa en lo local o en lo regional, debemos en el futuro enseñar más a pensar en lo global. Movimientos como los ecologistas, que ahora defienden la transformación que la actividad del ser humano provoca en el planeta y que en un tiempo se pensó que no era trascendente o que el planeta se regeneraría a sí mismo. Actualmente son estrategias en las que muchos países del mundo están involucrados. Ahora en este siglo XXI, con los aprendizajes de la historia del ser humano, sabemos ahora que la guerra no es el camino, y aunque por un tiempo también lo llegamos a pensar, la ciencia y la tecnología como la respuesta final y determinante, facilitadora de privilegios, de una mejor condición del ser humano, tampoco es la solución. La ciencia por sí misma no puede dar respuesta a todas las necesidades del hombre, y más aún si ésta se encuentra desvinculada, desconectada, en áreas sin especialidades que poco o nada tienen que ver entre sí. Ahora en este siglo XXI debemos saber que la complejidad y la globalidad son los temas relevantes, que cada una de las áreas de la ciencia deberá estar integrada. Sin embargo, esta globalidad no implica olvidar la individualidad, pues el ser humano es complejo y diverso en lo global y en lo individual al mismo tiempo. El mundo en el que vivimos actualmente es resultado de la actividad humana. El mundo en el que vivimos, la mayor parte de los pobladores de este planeta, como son las ciudades, son creación del ser humano. No es la naturaleza en sí, sino la actividad del ser humano lo que ha construido, lo que ha generado a partir de sus ideas, lo que es ahora el entorno, lo que es ahora las ciudades. La actividad del ser humano ha transformado todo el planeta. Sin embargo, ha tardado tiempo en darse cuenta de su impacto. Recientemente, o hasta hace unos años, se empezó a dar cuenta de que su actividad también deterioraba el planeta. Deterioro del aire, deterioro de la tierra, del agua.
pero aún estamos a tiempo de hacer muchas cosas. Toda esta sensibilidad al respecto de la globalidad, esta identidad terrenal a la que se refiere la cuarta enseñanza, es necesario impregnarla en las próximas generaciones, que ellos se sientan parte de un todo, que sepan la trascendencia de sus acciones y que sepan la importancia y necesidad de que se involucren. El quinto saber necesario para la educación en el futuro tiene que ver con enfrentar las incertidumbres. Una de las características del futuro es su incertidumbre. Esto quiere decir que no podemos saber de manera anticipada cómo será. Por esta razón debemos estar preparados para cualesquiera que sean las condiciones que se enfrenten en el futuro, ya que de manera anticipada no podemos predecirlo con tanta certeza como quisiéramos. La historia nos ha mostrado una y otra vez cómo esa característica de incertidumbre del futuro se hace presente en eventos a veces trágicos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o sucesos como los ataques a las Torres Gemelas, todas ellas desencadenadas a partir de sucesos aparentemente irrelevantes o que fueron totalmente pasados por alto. Esto nos da cuenta de esa incertidumbre del futuro y que a pesar de que hemos invertido tiempo, esfuerzo, inteligencia, no somos capaces de predecir el futuro con esa certeza con la que quisiéramos. Por supuesto, hablamos del futuro a largo plazo. A corto plazo es posible calcular con un nivel de certeza lo que serían las consecuencias de una acción determinada. Sin embargo, entre mayor sea el plazo, también es mayor la incertidumbre. Esta incertidumbre se origina desde nuestra misma concepción de realidad, que es parcial e incompleta y de alguna manera errónea. Nuestra realidad no es otra cosa que nuestra idea de la realidad, o nuestra concepción, lo que nuestros sentidos nos permiten, lo que nuestras ciencias nos permiten, lo que nuestras teorías nos permiten alcanzar. Pero tampoco podemos quedarnos paralizados ante la incertidumbre. Para esto debemos actuar también con inteligencia. Debemos reconocer ese nivel de incertidumbre que existe en el futuro a largo plazo y en esa plena conciencia apostar en la medida de lo posible a que nuestras acciones tendrán éxito. Aquí debemos actuar también con estrategia y no con un plan o un programa estrictamente trazado que no tenga flexibilidad. La incertidumbre en el futuro se debe atender con una estrategia que sea adaptable. Finalmente, debemos reconocer la importancia de que las nuevas generaciones conozcan, aprendan a vivir con esa incertidumbre en el futuro, que estén preparados para enfrentar las condiciones cambiantes de nuestro entorno y no lo vean necesariamente como una amenaza. El sexto de los saberes es el de enseñar la comprensión. El ser humano no es un ser solitario, es un ser social que convive con otros seres humanos, con otras personas, y en esta medida es necesario que tenga la capacidad de interactuar con ellos. Curiosamente, a pesar de que ahora existen tantas formas de comunicarnos con otras personas alrededor del mundo, la comunicación que se ha generado se ha quedado en un aspecto superficial y es difícil que logremos llegar a la comprensión. Hay dos tipos de comprensión. Una es la comprensión intelectual. Esto es el razonamiento, la capacidad que tenemos de tomar la información que se nos hace llegar a través de los distintos medios de comunicación y razonarla para poder comprender. La otra forma de comprensión es la comprensión humana, y esta no tiene nada que ver con el intelecto. La comprensión humana es acercarse al otro en un nivel de empatía, hacer suyos las preocupaciones, los intereses o los sentimientos de la otra persona. La educación debe procurar que las personas sean capaces no solo de verse a sí mismas, sino de ver a los demás, de salir de esa situación de egocentrismo o de apatía
que los aísla del mundo y les impide convivir con otras personas y lograr desarrollar una humanidad más consciente, una sociedad más consciente y por consecuencia un mundo mejor. Finalmente, otro de los saberes necesarios para la educación del futuro es el de la ética del género humano. Como hemos podido ver, ya no es posible mantener al individuo de forma aislada, sino que debemos escribirlo en la sociedad y también a nivel global como especie. De la misma manera, la ética debe trascender al individuo y transformarse en una ética global o una ética humana. La ética del género humano impregna a los 6 saberes anteriores. Se debe educar para reconocer la trascendencia de nuestras acciones y que una decisión que se toma puede impactar no solamente nuestro contexto, sino también nuestra globalidad. En todas las actividades del ser humano, la ética juega un papel importante. En la ciencia, las artes, la práctica profesional, la convivencia familiar. En todas ellas, que son expresiones de la actividad humana, está implícita la ética. La realidad del hombre es la complejidad, y en la medida en que podamos prepararnos y educarnos para ella, en esa medida podremos estar en mejores condiciones para realizarnos como seres humanos. Como seres humanos nos jactamos de nuestra capacidad de razonamiento y de nuestra sensibilidad. Sin embargo, en los hechos vemos las discrepancias que existen entre lo que idealizamos y lo que en realidad logramos. El ser humano ha transformado su entorno y ha pasado a ser la especie dominante para convertir a nuestro mundo en un planeta humano. Pero esto trae consigo una enorme responsabilidad. Ahí radica la importancia de una educación que nos ayude a asumir nuestra responsabilidad, con una conciencia del alcance global de nuestras acciones, con la empatía y comprensión para con las personas y otros seres vivos. En esta conciencia seremos capaces de afrontar la incertidumbre del futuro, a sabiendas de que no tenemos la certeza de lo que sucederá, pero que en unidad global podremos enfrentar con mayores posibilidades de éxito.